Entonces vamos a comenzar a estudiar ahora la segunda sección del capítulo número 6 de la Universidad de la Sabiduría, clase 28, que le he titulado Sabiduría Sexual. Y por favor vamos a ir Proverbios 6, 20 hasta el 35. Yo voy a iniciar y usted por favor me apoya leyendo todos juntos el siguiente. Dice así la palabra. Amonestación contra el adulterio. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Bien, vamos a ver entonces esta noche sabiduría sexual. Hemos estado viendo, analizando, entendiendo que la sabiduría de Dios es integral. O sea que esta sabiduría que proviene de Dios, esta sabiduría que es celestial, abarca cualquier área de tu vida. Y no solamente es capaz de hacerte entender en cualquier área de tu vida, sino que esa misma sabiduría va a nutrirte con lo necesario para que tú vivas como a Dios le agrada. Cualquier área, cualquier parte de tu ser necesita la sabiduría de Dios, y esa sabiduría bien alcanza para todo. No va a decir, bueno, nada más es para esto y para esto no. Tú necesitas sabiduría en lo familiar. No importa qué rol juegues hoy en día, si eres padre, madre, hijo, hermano, tío, lo que sea, necesitas sabiduría para saber cómo conducirte. Tú necesitas sabiduría laboral, independientemente de que sepas hacer muy bien tu trabajo, que seas el mejor, que seas muy inteligente. Tú necesitas sabiduría para poderte desempeñar correctamente como a Dios le agrada en tu trabajo. En la escuela necesitas también sabiduría. Lejos de que entiendas matemáticas, español, que estés en la escolta y todas estas cosas, el cuadro de honor, tú necesitas sabiduría para saberte conducir en la escuela. Necesitamos sabiduría ministerial. Todos aquellos que tenemos un ministerio sabemos que sin la sabiduría de Dios no podemos tomar decisiones correctas. Pero hasta en lo personal, hermano, esa área que a veces decimos, esta es mía, y a veces ni a Dios se la queremos prestar, ni a Dios se la queremos entregar, hasta en lo personal, esa área que tú piensas que controlas, esa área que tú piensas que mandas y que tú decides, ¿qué crees? Necesitamos sabiduría de Dios. Así que mira, hermano, para enamorarte, tú necesitas sabiduría de Dios. Porque no te puedes enamorar de cualquiera, ni de quien sea, ni de lo que sea. Para experimentar gustos y placeres, tú necesitas sabiduría de Dios, porque no puedes experimentar ni todos los gustos, ni probar todos los placeres. Para darle rienda suelta a tus pasiones y a tus deseos, ¿qué crees? Necesitas sabiduría, porque sin la sabiduría los vas a mal enfocar. Para entablar relaciones sociales, necesitas que Dios obre. ¿Y cómo obra Dios en tu vida personal? A través de la sabiduría. He ahí la importancia de que en lo personal tú seas sabio. Así que si no sabías que Dios puede darte sabiduría para conducir tu vida moral,
o lo sabías pero no le has querido entregar esa área, hoy es una noche perfecta para que algo grande suceda. Por tercera vez, Salomón va a tocar el tema del adulterio. Y no es para despreciarlo o empezar a criticar a Salomón. Todo lo contrario, tú y yo debemos de prepararnos, porque no es solo lo que resta de este capítulo, que son 16 versículos, sino que todo el próximo capítulo 7 también va a hablar del adulterio y sus derivados. Así que, hermano, nos esperan 43 versículos de continuo para que aprendamos, para que estudiemos, para que recordemos y para que corrijamos muchas cosas en esta área. Así que iremos avanzando de a poco porque hay cosas muy importantes. Algunos pensarán, bueno, ya van 2 veces anteriores que Salomón nos ha hablado de este tema. Capítulo 2 lo mencionó en alguna parte y capítulo 5 menciona un poco más. Y algunos pensarán, ya es suficiente. Capítulo 2, capítulo 5 ya lo ha mencionado 2 veces, pues ya una tercera está de más, pero no es así. Porque a Dios le importa mucho esta área del ser humano. Porque es motivo de caídas mortales, tanto de creyentes como de no creyentes. No sé si alguien aquí recuerda que hace algunos años había un gran deportista, Tiger Woods. ¿Sí? Ese es considerado el mejor golfista de todos los tiempos. Y hace tiempo, no le estoy hablando que fue esta semana, sino hace años atrás, fue sorprendido en adulterio Tiger Woods. No una vez ni con una persona, sino durante mucho tiempo y con muchas mujeres. Su divorcio le costó millones de dólares, se retiró y ahora su imagen está terrible. Ya nadie lo recuerda como el mejor golfista de la historia, sino ahora lo recuerda como un hombre que engañó a su esposa. Entonces alguien pensará, ¿ya es suficiente? No, no es suficiente. Otros dirán, no le prestaré mucha atención, como que mis 5 sentidos no estarán concentrados en esto, porque me atraen más otro tipo de temas. Me atrae más escuchar títulos novedosos que no sean tan espirituales, que no sean tan bíblicos, sino que tengan un poco de marketing. Pero es que sucede que la Biblia no es un libro de marketing. La Biblia repite una y otra vez los mismos temas. Si has leído al menos una vez la Biblia completa, te darás cuenta que los temas son los mismos, que se repite una y otra vez. Tú estudia el libro de Éxodo y el libro de Deuteronomio y viene exactamente lo mismo. ¿Pero qué crees? No está hablándole a la misma generación. Éxodo está escrito para los que salieron de Egipto y Deuteronomio está hablando para la segunda generación que salieron de Egipto. Y alguien podría decir, ¿por qué se repite? Pues porque para una generación y para otra la indicación es exactamente la misma. Entonces no vengas nunca a la iglesia pensando que, bueno, a ver qué de nuevo voy a aprender, porque si tú has leído la palabra, ya todo está dicho, ya todo está escrito. Y uno de esos temas que se repite una y otra vez es el tema sexual, ese que falta que repasemos constantemente de forma personal. De forma personal, primero, sentarte en tu casa o donde estudies la palabra y repasar muy a menudo el tema sexual. Pero también falta que se mencione con más frecuencia en los estudios bíblicos, porque es necesario decirlo sin miedo, hablarlo sin miedo en reuniones, en congresos juveniles, no lo sé, en campamentos. ¿En cuántos lugares donde se tenga la oportunidad de tener a muchos jóvenes se habla de este tema? A veces se prefieren dar otros temas porque estos, ¿qué crees que les va a hacer? Los va a espantar. Pero ellos prefieren seguir manteniendo temas más atractivos con el fin de seguir entreteniendo a los jóvenes. Desde luego, hoy en día, mis hermanos, hay mucha más información que antes sobre temas de relaciones amorosas. Hoy te dan un estudio tremendo acerca del amor y te dan psicología y te dan métodos, formas. Hoy hay mucho más información acerca de la sexualidad, mucho más que incluso la generación de nuestros padres pasada, para ya no irnos tan lejos. Y no solamente es que hay más información, sino que se accede más fácil a ella. Puedes ingresar y leer, pero aún con la abundante de esa información, sigue siendo muy peligroso este acto del adulterio, porque la información que hay tiene muy poco que ver con la palabra de Dios.
Hay mucha información, la red maneja páginas y páginas y estudios y libros y filosofías y autores, pero todas ellas tienen muy poco que ver con Dios. Por eso es que este problema del adulterio sigue tan arraigado en el mundo, sigue tan presente en la sociedad. Entonces tenemos que definir al adulterio como un problema. Primero, el adulterio es un problema. No es algo que tú digas, bueno, el día de mañana se me quita y listo. Es un problema y serio. Y es un problema primeramente espiritual. Aquel que adultera tiene un problema espiritual. Y segundo, es problema moral. No podemos invertirlo. No podemos primero darle el lugar a lo moral y el espiritual a lo segundo. Primero es espiritual. Esa persona no ha nacido de nuevo. Y segundo, tiene un problema en su moral. Y el adulterio, si tú te fijas, no es romantizado. No cuida las palabras a veces como para no decir, ay, me ruboricé. Ay, ahora sí me pasé con esto. Sino trata de usar términos fuertes sin faltarle al respeto a nadie, por supuesto. Pero lo ataca directo. El adulterio, ¿qué más es? No es un accidente. Accidente es que te caes, te tropiezas, te pones un calcetín y de un color y otro de otro, porque saliste rápido. Esos son accidentes. El adulterio, alguien que cae en adulterio, no puede decir, fue un accidente, perdón. Pero así como es un accidente, quiere decir que se puede evitar. Todos los accidentes se pueden evitar. Aquella persona que dice, me voy a pasar la luz roja y de repente choca en la esquina, pudo evitarlo si no se pasaba la luz roja, si se ponía el cinturón de seguridad. Entonces, que no es accidente, se puede evitar. ¿Cómo se evita? Alguien podría preguntarse, ¿cómo se evita la caída en adulterio? Porque yo nunca quiero caer en adulterio. Alguien puede decirle al Señor, libra mi vida de caer en adulterio alguna vez. Y es una oración completamente válida. Entonces, aquí en la palabra vamos a encontrar 4 recomendaciones de cómo evitar la caída del adulterio. No vamos a ver hoy todas por falta de tiempo, pero nos quedaremos para la siguiente ocasión. Entonces, primera recomendación para evitar la caída del adulterio: recordar siempre los consejos de los padres. Voy a dar lectura de la versión Dios habla hoy. Proverbios 6 del 20 al 23. Escucha, dice así: Hijo mío, guarda siempre en tu memoria los mandamientos y enseñanzas de tus padres. Llévalos siempre sobre tu corazón, átalos alrededor de tu cuello. Te guiarán cuando andes de viaje, te protegerán cuando estés dormido, hablarán contigo cuando despiertes. En verdad los mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida, las correcciones y los consejos son el camino de la vida. Entonces, primera recomendación para evitar la caída en adulterio: guarda los consejos de tus padres. ¿Qué tenemos aquí en el versículo número 20? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no te alejes de la enseñanza de tu madre. Tenemos un buen trabajo en equipo. Se reconoce fácilmente cuando en alguien han trabajado bien. A primera instancia tú puedes ver, este muchacho tiene guía en casa. A este muchacho no lo sueltan. A este muchacho. Y el mundo dirá decir, ay, hijo de mami. Y el mundo dirá, ay, te tienen bien controlado. Ay, ya estás grandecito. No. Le ven siempre el aspecto negativo, pero no le ven que es una grande bendición que ese muchacho tenga un buen trabajo en equipo. ¿Recuerda tu época en la escuela? Algunos no tendrán que ir muy atrás en el tiempo. Pero quizá a ti en la escuela no te gustaba hacer trabajos en equipo. Cuando el maestro decía, mira, para tal fecha me tienes que entregar esto y es en equipo y no se vale solo esto. Algunos decían, ay, no, yo no quiero, no me gusta, porque es desagradable a veces lidiar con el estilo de los demás. Unos tienen ciertas formas de hacer las cosas y tú otra. O no te gusta estarlos presionando para que hagan su parte, para que la manden, para que sigan las indicaciones. Entonces a algunos no les gustaba hacer trabajo en equipo. Pero había otros que tú dices, ahora sí me tocó un buen equipo.
Y es fácil sacar 10 porque sabes que ya te juntaste con este que escribe bien, que redacta bien, con este que investiga bien, con este que lo hace bonito, lo decora todo. Y entonces dices, me quedo tranquilo porque sé que estoy en un buen equipo. Entonces, en cuanto a la formación y a la crianza de un hijo, debe haber un buen equipo entre papá y mamá. En casa debe de haber un equipo conformado por papá y por mamá. ¿Para qué? Para que el resultado más probable sea éxito y no fracaso. Alguien que tiene a papá y mamá pendiente del hijo, le puede asegurar casi en 100% éxito. Tiene más probabilidad que sea exitoso la vida de ese joven que fracaso. Y obviamente no está asegurada la perfección, porque hay muchos casos en que los padres son tremendos oradores, tremendos siervos del Señor, y los hijos no. Y a pesar de que recibió enseñanza, corrección, disciplina, pero sí es más probable que el hijo vaya por un buen camino si tiene un buen equipo en casa. ¿Por qué? Porque se va a reducir bastante el riesgo al error. Porque siempre va a haber alguien ahí detrás de ti, corrigiéndote, diciéndote, molestándote, aunque no te guste. Aunque te sientas fastidiado, vigilado, aunque tú digas, ya me harté. Entonces, alguien que tiene hijos o que convive con jóvenes, nota inmediatamente cuando se ha hecho un buen trabajo con el joven y cuando no se ha hecho un buen trabajo. Ese joven a lo mejor es educado, es responsable, asiste, es disciplinado y tú dices, eso es trabajo en casa, de alguien. Papá y mamá a lo mejor, pero también puede ser pues cualquier otra persona que haya tomado la responsabilidad del hijo, porque el papá se fue, el tío, el abuelo, pero hay alguien que ha trabajado con él y se nota también cuando un joven pues es irrespetuoso, es irreverente, no quiere nada, rebelde, cuesta muchísimo trabajo y tú ya vas indagando en su vida y puedes ver que en casa no hay alguien que le corrija y alguien que le hable y que le esté diciendo, hijo mío, guarda esto, hijo mío, pon atención, hijo mío, esto no está bien. Entonces no tenemos que olvidar el tiempo en el que está hablando Salomón, Israel antiguo. Y en esa época, ser padre era considerado un gran honor. Que alguien tuviera un hijo y dijera, este es mi muchacho, era un gran honor en ese tiempo y en ese lugar. ¿Por qué? Porque hablaba bien del papá. Primero, que era vigoroso. Es decir, que va a tener descendencia. ¿Cuántas personas se sienten menos hombres por ser estériles? Por no poder tener un hijo. ¿Cuántas personas son humilladas y avergonzadas porque dicen, ¿a quién le voy a dejar? ¿A quién le voy a enseñar? Entonces en ese tiempo era sinónimo de que un hombre era vigoroso, era fuerte y era sabio. ¿Para qué? Para conducir al muchacho, para hablarle lo que él había aprendido. Piensa en alguien que tiene un oficio, el enseñarle. Alguien que practica un deporte, alguien que toca un instrumento, el trasladarlo a tu hijo es sinónimo de bendición. Pero en este tiempo, hermano, se ha ido perdiendo esa idea. Ya no se toma de que es altamente vigoroso, es de bendición ser padre. Ahora, en este tiempo y en cualquier parte del mundo, se traduce que ser padre ahora es lidiar con una personita y tener que afrontar una responsabilidad que no es mía. Escucha a los que no quieren ser padres. O escucha a los que tuvieron que ser padres. No que querían, sino que tuvieron. Porque hay una diferencia entre tener y querer. Y escúchalos ahora, lo primero que lamentan es, pues ya no voy a tener tanto tiempo. Ya no voy a tener mis salidas. Ahora voy a tener que ceder mi tiempo y mis recursos para alguien más. Se dejó de lado el ser un honor, padre, ser un honor. ¿Por qué? Porque no quiero morir a mí. Porque quiero seguir disfrutando mi libertad. Y quiero seguir disfrutando mi fuerza. Y todo para mí, para mí, para mí.
Y los resultados se ven claramente en la sociedad actual. No podemos decir, no pasa nada, aquellos hombres que concebían la paternidad como un honor, a los de ahora que lo conciben como un castigo, como algo que no, la sociedad ve repercutido ese pensamiento y esa idea. Entonces, desde que hemos iniciado el libro de los Proverbios, hemos notado que quien más se ve es el papá. Porque Salomón está hablando, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Pero aunque no es mencionado con mucha frecuencia, la mamá también ha estado presente en la educación y en la formación del muchacho. Entonces, tanto papá como mamá son sumamente importantes en el hogar. Esto no es una cuestión de género, porque hay personas que dirán, qué machista Salomón, ¿verdad? A él se menciona 35 veces y la mamá un par de veces nada más en los primeros 6 capítulos. No es una cuestión de género. Aquí tenemos que entender que los dos son importantes. Mire, vamos a Proverbios 1:8, que es la primera vez que menciona desde el inicio. Porque los primeros 7 versículos están hablando de Salomón, del motivo de los proverbios y por qué escribió los proverbios. Pero el primer versículo con el cual va a iniciar ya a dar su serie de consejos, menciona a la mamá. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. En ningún momento se olvidó y decir, este trabajo es mío, déjamelo a mí. Tú no te metas, tú no intervengas desde el principio. Voy a comenzar a enseñar y quiero que respetes a tu madre. Todo lo que te diga tu madre es como si yo te lo dijera. Eso es trabajo en equipo. Porque a veces los jóvenes somos bien hábiles, ¿verdad? Decimos, no me lo dijo mi papá, quien es la autoridad, y hasta usamos términos espirituales, que es el sacerdote del hogar. Me lo dijo mi mamá y cuando venga mi papá yo le voy a preguntar. Y si él dice que sí, se hace. Y no, aquí le está dando un correcto lugar, está diciendo, tu madre te ha enseñado. Tu madre te ha instruido, te ha hablado, incluso cuando yo no estoy por trabajo. Tu mamá es quien se queda y quien te conoce mejor que yo. Pero para que esto suceda, lo del versículo 20, que Salomón le está diciendo a su hijo, guarda lo que yo te he dicho y guarda lo que tu mamá te ha dicho, quiere decir que hubo un previo acuerdo entre los padres. Algo que no se ve, pero que podemos entender que sucede. Un previo acuerdo, papá y mamá, antes de hablar con el hijo. Qué importante es eso. Porque se acuerda la doctrina que se le va a enseñar. Aquellos que somos padres lo entendemos. Aquellos que todavía no son padres lo van a vivir. Pero tienen que acordar primero qué se le va a enseñar y cómo se le va a enseñar, para que no haya problemas más adelante. Los valores se tiene que acordar previamente. No es algo que ya esté por default en el ser humano. Todo buen comportamiento se aprende. Todo buen comportamiento se adquiere viendo, escuchando. Entonces tú hasta a donde llegues saludas, ¿qué crees? Se lo tienes que enseñar a tu hijo y los dos al mismo tiempo. Nada de que la mamá le dice, no, tú pasa y siéntate. Y que el papá, no, por favor saluda. Y entonces el niño, ¿saludo o no saludo? ¿Digo buenas tardes o no buenas tardes? Ahí debe haber un previo acuerdo de qué se le va a enseñar ahora al hijo, qué principios, de qué manera. Y no hablamos nada más de lo espiritual, también de lo natural. Se tiene que enseñar al hijo lo que los dos padres lleguen en conjunto a decidir. El papá no puede decir, ahora yo te voy a enseñar esto y que tu mamá ni se entere. O la mamá decirle, mira, te voy a enseñar estas mañas y por favor no se te ocurra decirle a tu papá. Los dos, ¿para qué? Para crear un buen muchacho. Uno no puede enseñar una cosa y otro otra, porque psicológicamente incluso hasta le van a causar un conflicto al menor. ¿Qué va a pasar en su cabeza, en su mente? Va a haber cosas obviamente que sean intrascendentes, mis hermanos, en que mamá y papá pues difieran en ciertos gustos, o en ciertas maneras de hacer las cosas, pero en lo secundario, en lo que es importante, deben de estar de acuerdo siempre. No de vez en cuando, no, rara la vez, siempre.
Y cuando hay un desacuerdo entre los padres, ellos primero se tienen que poner de acuerdo antes de hablarlo con él. Y no ir por separado, cada quien por su cuenta, no decir, mira, yo veo esto, no, pero yo lo veo así. Y entre ellos se tiene que resolver ese desacuerdo primero para poderle transmitir ya una doctrina en conjunto. Y en un hogar cristiano, la Biblia debe ser el centro de la educación. Si los padres no saben de Biblia, ¿qué le van a enseñar a ese muchacho? Si los padres ignoran la Escritura, ¿cómo lo van a guiar juntos? O si uno sí sabe y el otro no, va a estar completamente desproporcionado. No puedes decirle, a mí déjame lo espiritual y tú dedícate a lo hogareño. No, esto tiene que ser en conjunto, los dos al mismo tiempo y al mismo nivel. Traigamos a la memoria un poco un caso que yo lo puedo traducir a esto, que no hubo un acuerdo quizá, y es el rey Manasés. Uno de los peores reyes que Israel tuvo. Todo lo contrario a su papá, que aunque no fue el mejor de los reyes, no fue el peor de los reyes como Manasés. Ezequías fue un buen rey, porque corrigió muchas cosas que en Israel estaba completamente trastornado. Y es de los pocos reyes, cuando nosotros leemos la historia de Manasés, ahí en segundo libro de los reyes, que se menciona el nombre de su mamá. Igual de los profetas, pocas veces se llega a mencionar el nombre femenino, casi siempre es lo masculino. Pero de Manasés sí viene el nombre de su mamá, Epsiba se llamaba. Pero ¿cómo entonces podemos entender que Ezequías se esfuerza en obedecer a Dios y de repente su hijo no? Quizá no hubo un acuerdo entre Ezequías y Epsiba para poder educar al muchacho. Porque desde los 12 años que Manasés toma el reinado, hace cosas terribles, terroríficas. Y entonces, bueno, mi papá me inculcaba a orar, me inculcaba el culto al Señor, me inculcaba a presentar una correcta ofrenda, pero mi mamá no, mi mamá era permisiva y me decía, no pasa nada, tú disfruta tu juventud, no tienes por qué ser tan estricto contigo mismo. Y entonces ese desajuste y ese desbalance crea una caída muy probable. Tú pon una mesa que tenga una patita más corta que otra y pues siempre va a estar así, ¿no? Te desespera tanto que le tienes que poner un papel abajo ya para que no se esté moviendo. Entonces, pensemos que está hablando a un muchacho que desde luego no es casado, que le está diciendo, entre líneas, que esa es una de las razones del por qué no debe unirse en yugo desigual. Que tenga mucho cuidado con quién va a formar una familia. Porque si esto está desequilibrado, la vida de su generación y de su descendencia corre peligro. Porque pensemos en nuestro tiempo. Tú eres creyente y tú dices, yo voy a obedecer al Señor y yo conozco lo que le agrada, lo que está bien, lo que está mal. Pero te fijas en una persona que no. Y entonces formas una familia y cuando hay hijos de por medio, la otra persona quiere bautizarlo por la católica. Y tú no congenias con eso. ¿Resolver ese desacuerdo es fácil? Yo digo que no. No te va a decir la otra persona, sí, no te preocupes. Adelante, ¿verdad? Yo soy católico, pero llévalo ahí al cristianismo, no te preocupes. No, se va a aferrar también. Y entonces uno ni otro. Cuando ese niño vaya creciendo y diga malas palabras, a la otra persona le va a dar risa. Como muchas veces pasa. Diciendo, ya escuchaste, a ver, dilo otra vez, hijo. Y tú vas a estar preocupado porque sabes que eso no le agrada a Dios. Y la otra persona te va a decir,
Ay, no pasa nada, es un niño, tranquila. Tú le querrás reprender y el otro lo defenderá. Fíjate cómo desde ese momento en el que uno se fija en alguien, el tiempo no perdona y te alcanzará todo esto. Porque ya cuando ese hijo sea un poquito mayorcito, la otra persona le va a invitar su primer cerveza. Y le va a decir, prefiero que lo hagas enfrente de mí a que lo hagas escondidas de mí. Porque hay muchos de esos. Y tú sabes que la Escritura dice, mejor llénate del Espíritu Santo. ¿Y ahí qué haces? Vas a sufrir. ¿Por qué? Porque no hubo un acuerdo en ese tipo de detalles. Porque llegando los domingos, el otro va a querer salir a pasear en familia. Y tú vas a decir, es día de iglesia. Y entonces, lo único que va a haber son problemas, sufrimiento, dolor, lágrimas y remordimiento constante. Por eso es que es para nosotros, mis hermanos, de este tiempo, que debes valorar y visualizar todo esto previamente, no después, no cuando la cosa ya sucedió, previamente. ¿Ves? Por eso qué importante es que la sabiduría esté integrada en tu aspecto personal. Porque si eres sabio, sabrás en quién fijarte antes de haber formado una familia. Porque si eres sabio y permitiste que Dios gobernara en tus sentimientos, en tus emociones, Él va a decirte, con esta persona no. Porque va a pasar esto de lo cual Salomón está previniendo a su hijo. Tienes que anteponer lo que tú crees a cualquier cosa. Antepon lo que tú crees. Pero es que está bien guapo. Antepon lo que tú crees. No, pero es que me hace reír mucho. Antepon lo que tú crees, porque ni su guapura ni su carisma serán suficientes cuando tengan un problema de doctrina. Cuando tengan un problema de que no te obedece. De que al joven le conviene más lo que a veces diga mamá y a veces más lo que diga papá. Antepon todo eso. Segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo 6, versículo 16. Perdón, 6:14. Dice así, este es un texto famosísimo, vamos a ir hasta la primera parte del 16. Y dice así el apóstol Pablo, mira cuánto tiempo ha pasado de Salomón a Pablo, y básicamente es lo mismo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Allí los incrédulos no son lo mismo que tú. ¿Y hay incrédulos guapos o guapas? Por favor, dígame que sí. No estoy diciendo, oye, todos los incrédulos son bien feos. No, hay incrédulos muy guapos, muy guapas, pero no es lo más importante porque no tienen tu misma doctrina. Porque no van a formar un hogar con base a los principios de Dios. Luego dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Tú buscarás la justicia de Dios. A él no le importará o a ella no le importará. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tú vas a decir, necesitamos orar. Y él te va a decir, no, eso no sirve de nada. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Tú eres la imagen del Dios viviente. Y el otro, o la otra, hijo de Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo? Fíjate ese término importante. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? Diga, ninguno. No hay ninguno. Está hablando de personas que tienen otra ideología y otro entendimiento de la vida y otro credo. Entonces está diciendo tanto Salomón como el apóstol Pablo, piensa en todo esto antes. Valora todo eso antes. Si tú aspiras a vivir la vida de Dios y estar a la altura de una vida sabia, no puedes ni siquiera considerar andar con una persona así. Considerar andar, de decir,
y nos aferramos y le buscamos la vuelta, ¿verdad? No es tan malo. Bueno, ya me dijo que sí quiere ir viniendo poco a poco y nosotros alimentamos una idea que no existe y que se va a desvanecer. Y es que esto no nada más tiene que ver, mis queridos hermanos, con un extremo de credulidad e incredulidad. Incluso en la misma credulidad hay problemas porque una persona es más entregada y más santificada que otra. Y todo eso lo tienes que valorar. Todo eso es lo que intenta Salomón en despertar en los jóvenes, esa visión, quitarles las vendas de los ojos y decir, mira, esto es lo que tú tienes que tomar en cuenta. Ya dijimos cuando tocábamos el tema de la pereza, una persona que no trabaja, inmediatamente que tú dices no trabaja, descártalo como una pareja. Una persona que tú dices, ay, se le olvidó la Biblia, ay, no sabe mucho de Biblia, ay, no ora, descártalo como pareja, porque ¿qué va a pasar cuando tenga un problema ya siendo marido y mujer? Y no recurra nunca a doblar sus rodillas. Tú vas a tener un problema. ¿Qué va a pasar cuando tú entiendas que en el servicio hay que darlo todo y la otra persona ponga trabas, ponga excusas, ponga esto? ¿Qué va a pasar? Vas a sufrir. Entonces, además de descartar al perezoso, no le gusta chambear, no le gusta orar, también descarta a aquella que no tiene ni tu misma fe, ni tu misma doctrina. Descártalo. Piensa incluso en las doctrinas fundamentales, puede haber una diferencia grande. Y eso es un motivo pesado, difícil, que no se acorda tan fácil como otras cosas. Tienes que saber, ahora que tienes hijos o cuando los tengas, que los hijos tienen un propósito divino. Los hijos tenemos un propósito divino. Y uno como padre puede y debe y tiene que ayudar a sus hijos a cumplir ese propósito. No es nada más traerlos al mundo y ya. Y decir, qué bonito se ve con su overol. Qué bonito se ve con esa pijama de tigre. No es nada más eso. Tienes que, de ahí hasta el final de tus días, ayudar a tu hijo a cumplir su propósito. ¿Y cómo lo ayudo? Aconséjale en el camino correcto. Por eso es que la primera recomendación para evitar la caída en adulterio, recuerda siempre los consejos de tus padres. ¿Tú crees que el Estado va a velar por tu familia? ¿Tú crees que el Estado se preocupa porque tu familia esté creciendo? Si no se preocupa ni porque tengas lo necesario, que tengas agua potable, que tengas luz, que tus recibos te lleguen correctamente. No se preocupa por eso. ¿Qué se va a preocupar por la conformación de tu familia? Ni siquiera el Estado es el encargado, según las leyes de este país, el Estado es el encargado de formar buenos ciudadanos, y ni eso hace. Si no, revisemos los artículos del trabajo, de la educación y traslademos a la realidad. El Estado ni siquiera vela porque se estén formando buenos ciudadanos, mucho menos por tu familia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Que en su omnisciencia sabía que la institución de gobierno iba a fallar, delega otras instituciones para la formación de personas. Y esas instituciones son la familia y la iglesia. La familia y la iglesia son los encargados de modelar, de moldear, de esculpir a hombres espirituales, a individuos entregados, fervorosos, pero también morales. Es en tu casa donde tú educas y corriges a tu hijo para enviarlo a lugares y que se comporte, no que te lo regresen bien formadito. Y la iglesia es el complemento de los hogares. Porque si en los hogares se está enseñando tal cosa, en la iglesia venimos y rematamos al joven. Al decir, a Dios no le agrada esto, ten cuidado con esto. Los niños, los adolescentes y los jóvenes necesitan mucha instrucción y enseñanza. Comienzas en casa, complementamos en la iglesia.
Ni modo, si a ti no te gusta esa responsabilidad, a mí no me reclames, no le reclames al pastor, reclámale a Dios, porque a Él es el que dejó dicho que los padres y las madres enseñaran a sus hijos a guardar los mandamientos del Señor. Oye, Señor, pero qué tremendo trabajo me diste, qué pesado es. Yo no quiero, es mucho, con lo básico es suficiente. Si tú piensas así, te digo algo, mejor no tengas hijos, porque Dios te lo va a demandar. Y Dios te va a decir, te bendije con el fruto de tu vientre y no quisiste corregirlo, y no quisiste instruirlo. Así que piensa que esto no es un juego, man. Así que ahora Salomón entonces está diciéndole a su hijo, ven, tienes que guardarlo. ¿Te acuerdas cuando yo te dije esto? Sí, guárdalo. ¿Te acuerdas cuando tu madre te enseñó esto? Sí, guárdalo. Pero tú no puedes decirle a tu hijo que guarde y que no olvide el consejo si antes no se lo enseñaste. ¿Qué va a recordar? ¿Qué va a guardar? Te voy a decir, tú a mí no me enseñaste eso. Y ese es el reclamo de muchos adultos ya con sus papás, grandes, adultos mayores, viejitos. Esa es la amargura que tienen. Tú no me enseñaste nada. Tú no me dijiste, tú no me prohibiste nunca. Tú no me detuviste nunca a hacer tal cosa. Y es un rencor y un dolor el que tienen. Mejor padre prefiere que cuando ya seas adulto puedas ver a la cara a tus hijos y decirles, yo te enseñé esto. Entonces Salomón, antes de decir guárdalo, se lo enseñó. Porque ya enseñándoselo, tú ya tienes todo el derecho a decirle, chamaco, no te olvides de lo que te dije, por favor. Tienes todo el derecho. No tienes que pedirle permiso a nadie. No tienes ni siquiera que decirle a tu propio hijo, ven, ¿me regalas 2 minutitos? ¿Me recibes esto que te voy a decir? ¡No! Habiéndolo instruido, habiéndolo enseñado desde el principio, tú como gobierno que Dios te ha delegado, tienes toda la autoridad. A ver, hay padres que le tienen miedo a sus hijos, miedo a que le contesten, miedo a que sean groseros, miedo a que se vayan de la casa. ¿Eso cuándo se ha visto? ¿Cuándo se ha visto que el hijo tome el señorío y el gobierno y mande y le diga a los padres, y ahora tú haces esto y ahora tú haces aquello? Pero es que el modelo de Dios es al revés. Pero ¿sabes cuándo se tuerce la cosa? Cuando el padre no cumple desde el principio. Tienes todo el derecho de decirle a tu hijo, yo no te enseñé eso. Y no lo digas con miedo, y que no se te quiebre la voz, y que no empiece a temblar tu mandíbula, por más alto ya que sea que tú. Porque los padres cuando envejecen, pues se van haciendo chaparritos. Y los hijos cuando van creciendo, ¿sabes por qué un buen consejo bíblico difícilmente se olvida? Y si se olvida, no es porque fue un mal consejo, sino porque el que lo escuchó lo quiso olvidar. ¿Sabes por qué un buen consejo difícilmente se olvida? Porque la palabra es de Dios y contiene, por lo tanto, el poder de Dios. Yo le puedo decir algo a alguien que viene de mí, de mi perspectiva, y para el rato ya se le olvidó. Pero con la palabra de Dios no pasa eso. Porque la palabra de Dios tiene el sustento, el mismo poder de Dios, con el cual creó las cosas así. Ahí está el secreto de por qué le tienes que enseñar a tus hijos y no preocuparte de, ay, ¿sí se acordará de todo lo que le dije? No, tú lo hablas y tú dices, Señor, yo ya hice mi parte, obra tú. Y Dios va a obrar. Por eso Él dijo por medio del profeta Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, no se perderá, no se desperdiciará, no quedará en la tierra diciendo, mira. Dice la Escritura que sus palabras no caen en tierra. Así que todo lo que tú le enseñes a tu hijo, mi querido hermano, mi querida hermana, tendrá un efecto poderoso en su vida. Vamos por favor, Deuteronomio 6:7. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, o sea, de los mandamientos, de las palabras de Dios, estando
en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pausa aquí. Este versículo número del 6-7, quiero que lo veas mientras yo te leo el 22 de Proverbios. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Están sincronizados. Uno es la ley y la otra ya son el tiempo de los reyes. Y es el mismo mandato. Háblasela a tus hijos cuando, dice la versión más actual, anden de viaje. O sea, cuando se vayan a hacer sus cosas, cuando se independicen, cuando ya consigan un empleo, cuando salgan a divertirse, ellos las recordarán. Pero si no se las hablas, ellos cuando estén haciendo cosas, les será muy fácil pecar, porque no habrá una palabra que recordar. Versículo número 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Pausa allí. Te leo el 21. Átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Aquí el punto es que siempre estén visibles. Que sea donde te muevas, sea lo que hagas, sea lo que te dediques, nunca olvides el consejo paternal. Y versículo número 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tú dirás, a veces se me acaban las palabras. Bueno, cuelga también en tu casa los versículos, porque será inevitable que los vean. Los recordarán. En casa nosotros tenemos un cuadro en la cocina, un cuadro en la sala, un cuadro en el cuarto, un cuarto donde nos lavamos las manos. Inevitablemente lo verás. ¿Por qué? Porque en esos lugares y en esos espacios te mueves todo el tiempo. Pero si dices, no, nada más tengo uno, así mira, así chiquitito. Y está hasta allá, ya está llena de polvo, ni se ve. Pues ¿qué van a ver? ¿Qué van a ver? Entonces, aquí nos está diciendo que el guardar los consejos se convertirán en un hermoso adorno para la vida del muchacho. Si ese muchacho guarda el consejo, inmediatamente se cuelga espiritualmente un collar. Y un cuello luce más llamativo con un collar o con un dije que sin un collar. ¿Por qué? Porque el sabio consejo embellece. Significa esto que quien escucha y recibe y obedece ante los ojos de Dios es un hermoso hombre. Ante los ojos de los hombres es un hermoso hombre. Puede decir, qué muchacho tan educado, qué muchacho tan respetuoso, qué muchacho que no es como los de ahora. ¿Por qué? Porque hayas gracia delante de los hombres. Un hombre y una mujer obedientes a la palabra de Dios es mucho más valioso e importante que alguien que tiene lindo rostro o cartera llena. Mucho más importante un hombre de Dios obediente a la palabra a que tú digas, me saca de pobre. Entonces aquí nos está diciendo otro parámetro en la elección de con quién deseas estar. Tiene que ser conocedora y obediente del reino de Dios. Conocedor y obediente del reino de Dios. Y mira, quizá no sea el más guapo, pero si obedece lo va a embellecer. Son los embellecedores que uno tiene que ponerse en los ojos y decir, bueno, no es tan guapo, pero mira qué obediente es. Si obedece al Señor y tienen la misma fe en cuanto a la crianza, es ese. No busques más, es ese. Pero tú dices, y si le cambio el que no tenemos la misma fe por su rostro, ese no es. Y si le cambio que no es tan obediente, pero gana bien, ese no es. Tiene que ser obediente y tiene que tener tu misma fe y tu misma doctrina. Y es que la idea de guardar, mis hermanos, no es solo para que tú, el que recibe, te libres de caer. Voy a recibir y voy a escuchar y voy a obedecer para que yo sea librado de caer. No solamente para eso,
sino para que tu generación no se pierda. Para eso es que tú debes de guardar los consejos. Porque al guardar, ¿sabes qué es el paso que sigue? Transmitir. Entonces yo guardé porque mis padres me enseñaron y ahora tengo un hijo y me toca enseñarle. Entonces cuando tú estés recibiendo un consejo, no nada más digas, lo voy a guardar porque yo quiero tener una vida recta ante Dios. No, lo voy a guardar porque quiero tener una vida recta ante Dios y porque quiero que mi generación se mantenga. Si tú desprecias el consejo, no solo lo estás despreciando para ti, lo estás despreciando para tu generación. Porque dice la Escritura que algunas generaciones ni conocieron a Jehová. ¿Sabes por qué? Porque no guardaron el consejo los padres. Y cuando se lo transmitieron a los hijos, estos no lo recibieron. El impío es aquel que no guarda. El impío es aquel que olvida. El impío es aquel que no enseña. El impío es aquel que no le importa. Ya lo escuchó 1 y 2 y 50,000 veces y no le importa, tenlo por impío. Pero aún así decimos, impío pero guapo. Así que los que son jóvenes aquí y no han dado este paso, para ser sabio primero necesitas oír. Para ser sabio después de oír necesitas aprender. Para ser sabio después de oír y aprender necesitas recibir y entender que tus padres te aman y te lo muestran cada que hablan contigo. Cada que hablan contigo tú dices, bueno, a lo mejor mi papá no es tan expresivo, ¿verdad? No me dice te amo, pero me enseña y me dice cuidado con esto. Allí está el amor de tus padres. Está diciendo aquí el rey Salomón que son luz, que el mandamiento es luz y la enseñanza es lámpara. Y vamos a ver 3 citas ya para terminar, por favor, que tienen que ver con esto, de cómo todo está conectado. Salmo 119, 105. Clásico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, esto está hablando de la palabra de Dios. Cuando tú como padre das consejos bíblicos, estás transmitiendo el mismo elemento de la luz. Salmo 27:1, el rey David, mira, otro salmo clásico. Jehová es mi luz. O sea, si tú, padre, tienes primero que entender que el Señor es luz, para después tener la fe de decir todo lo que le diga a mi hijo será luz en su camino. Y segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 29. Mira lo que decía David. Lo hemos cantado. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Porque sabe que por medio de su palabra, por medio de su doctrina, por medio de su ley, de sus mandamientos, allí está la luz. Y esta luz es la que tú tienes que transmitir a tu casa. El consejo paternal con esto incluido va a impedir que tu hijo vaya a ciegas por la vida. Que no sepa ni quién es, ni dónde está, ni para qué nació, ni qué es lo que tiene que hacer. Y siempre le van a ser útiles en cualquier momento de su vida. Andando, durmiendo, comiendo, despertando, en la crisis, en la prueba, en la alegría, siempre le va a ser útil el consejo paternal. Qué gran bendición entonces resulta que alguien tenga un hogar donde la luz de la sabia palabra de Dios alumbra. Qué gran bendición. Y tú dices, hermano, no te amargues. Yo no lo tuve. Por X o por Y razón, no te amargues. Más bien yo te inspiro y te reto y te exhorto a que vayas más allá. Aspira a tenerlo. Yo no lo tuve. Podrás decir, no, mi papá no estuvo, no tuve mamá, mi familia se disolvió, lo que tú quieras. Hoy Dios te da una oportunidad para que tú aspires a hacerlo, porque Dios es completamente capaz de sanar y de corregir tus genealogías para que no se pierdan. Dale un aplauso al Señor en esta noche.